¿Cómo están? Bienvenidos una semana más, un jueves más aquí a Campo Palentino, un programa en el que vamos a abordar la situación actual de los cultivos de nuestra provincia y también la urgente ya necesidad que hay de agua, de precipitaciones, también de algunos cambios en las normativas que afectan directamente a los agricultores y ganaderos de Palencia. Esta es Fátima Espinosa Novoa. Fátima está fetén, claro. Siempre toma 3 lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Fátima está tan fetén que siempre está a la venga paseos por ahí. Mírala, ahí está otra vez. Fátima, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar 3 lácteos al día. Es un mensaje de Fátima Espinosa Novoa y de la Fundación Española de la Nutrición. Y vamos a comenzar haciendo un recorrido por la situación ahora mismo de nuestro campo. Lo vamos a hacer con el presidente de Asaja Palencia, con Honorato Meneses. Buenas tardes. Muy buena, Salva. Empezamos, si le parece, Honorato, por el tema de los precios. ¿Cómo está y qué perspectivas hay? Bueno, ahora mismo los precios siguen fuertes. Es cierto que a nivel internacional esta semana ha habido bajadas, sobre todo la cebada y el trigo. El maíz está más fuerte, pero bueno, aquí los precios siguen fuertes. Y bueno, ahora estamos en un momento del mercado, es el enlace de campaña, los cultivos en los grandes productores están en pleno desarrollo y va a depender un poco de cómo finalicen esos cultivos, lo que pueda pasar para el año que viene. Pero bueno, las perspectivas no son malas. ¿Qué cantidad todavía de grano queda en manos de los agricultores? Bueno, pues yo creo que queda poca, porque este año además acertadamente los agricultores con los precios tan atractivos que ha habido, pues yo creo que han vendido. Yo creo que la mayoría del grano yo creo que ya está comercializado, que queda muy poco, no sé decirte una cantidad, pero creo que quede muy poco, y poco de lo que quede en manos de los agricultores posiblemente esté vendido y lo único que falte a lo mejor es hacer las entregas. Como es verdad que es una reivindicación que se hace siempre desde el campo, el que los precios sean justos, que se pague un precio justo por esa mercancía, ya desde el verano pasado se ha venido advirtiendo que los precios iban bajando. No sé si, bueno, como nos decía, las perspectivas no son malas, confiáis al menos en que se mantengan. Pues es cierto que este año nosotros en verano, cuando empezó a comercializarse el grano de esta campaña, denunciamos que los precios no se correspondían con lo que estaban pasando en los mercados internacionales y con los precios que había a nivel internacional, y al final pues nos han dado la razón. Los precios al final han subido porque al final dependemos de los mercados internacionales, somos un país deficitario y al final los precios pues se han ajustado a lo que pasa en el mundo. Y fue una denuncia que hicimos ya en el mes de julio desde Asaja Palencia y que al final pues nos ha dado la razón. Este año, ¿cómo va a empezar la campaña? Pues bueno, yo creo que los precios no deben empezar fuertes, no sabemos, todo va a depender un poco de las perspectivas de cosecha, y luego sobre todo este año uno de los motivos por que los precios han estado tan fuertes a nivel internacional ha sido por el apetito comprador chino. Esperemos que los chinos sigan con ese apetito de comprar mucho cereal a nivel internacional, y sobre todo el maíz. El maíz es el cereal que este año en los mercados internacionales sigue muy fuerte. Para intentar ser prácticos, Nato, ¿qué consejo podemos dar a los agricultores que nos están viendo para no equivocarse a la hora de vender sus cereales? Eso es muy difícil, pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que las ventas pues hay que fraccionarlas, que no hay que dejarlo todo al final ni venderlo todo al principio. También los agricultores venden mucho dependiendo de sus necesidades económicas, pero bueno, yo creo que lo principal es fraccionar las ventas, vender en varios momentos del mercado e intentar sacar un precio medio. Yo creo que lo más, no arriesgarse. Hay mucha especulación en los mercados, igual que los mercados han subido o pueden empezar fuertes este año, luego puede darse la vuelta y pueden bajar. Entonces yo creo que lo mejor para un agricultor es vender en varios momentos de la campaña e intentar sacar el mejor precio posible. Porque ¿cómo está ahora mismo el campo palentino, Nato? ¿Cómo están los cultivos? Bueno, pues los cultivos, mira, aquí estamos en una cebada que está sembrada a últimos de noviembre, diciembre. El estado de los cultivos es muy bueno, pero ya estamos entrando en una fase crítica. Ahora las necesidades hídricas son muy grandes. El mes de marzo ha sido el mes más seco creo que de los últimos 25 años. Abril también ha empezado muy seco. Ha habido unas escasas lluvias la semana pasada. En alguna zona ha llovido un poco más, pero por lo general han sido insuficientes. Si en las próximas fechas no llueve, pues los cultivos van a empezar a perder este aspecto tan saludable que tienen ahora mismo. Pues ahora ya las temperaturas tienen que subir.
Si no llueve, en el suelo hay muy poca humedad, pues los cultivos van a empezar a ir a... Es verdad que en el programa de la semana pasada hablábamos, Nato, del inicio de la campaña de riego y reconocían que había cierta preocupación porque al menos las previsiones no daban que esta primavera fuera a ser demasiado lluviosa. Bueno, las previsiones muchas veces hay que ponerlas en cuarentena. Normalmente casi siempre no suelen acertar, pero bueno, pues va a ser clave. Al final la cosecha que vamos a tener va a depender de la climatología que tengamos en primavera. Si la primavera es más seca de lo normal, pues el año no puede pintar muy bien. Es cierto que la campaña de riego ha empezado bien, los pantanos están bastante llenos, pero la campaña de riego es muy larga y sobre todo el sistema del Carrión, que sus infraestructuras o su capacidad de almacenaje de agua es pequeña. Si empezamos a regar, que se ha empezado a regar muy pronto, si durante la primavera no vienen esas ansiadas lluvias, pues como empecemos a regar, pues puede que al final de campaña pues haya problemas, porque siempre es un problema que arrastramos desde hace muchos años, el déficit histórico de agua en el Carrión. Pero bueno, esperemos que esas previsiones no se cumplan y que la primavera por lo menos acompañe algo. Si tampoco hace falta que sea muy lluviosa, a poco que acompañe, pues puede ser un año normal, pero ahora mismo los cultivos están en un estado crítico, están buenos, pero como no lluevan los próximos días, pues empezarán a resentirse. O sea que el campo de Palencia necesita agua ya, Nato, a pre-lluvias cuanto antes. Sí, ahora mismo el campo de Palencia, por lo general, es cierto que en alguna zona la semana pasada las nubes les han acompañado más y hay alguna zona de la provincia de Palencia que ha llovido un poco más, pero por lo general en la provincia de Palencia las lluvias han sido escasas e insuficientes y ahora mismo hace falta mucho agua para el campo. Si no llueve tenemos varios problemas. Uno que es que hay que tirar de esos embalses, hay que tirar de regadíos, se gasta agua que se podía ahorrar y también se disparan los costes para el agricultor cuando además, Nato, ha subido el precio de los fertilizantes. Bueno, sí, efectivamente, este año los fertilizantes, un poco porque con la excusa de que ha subido mucho el petróleo y las materias primas, pues a partir de principios de año, sobre todo los nitrogenados, pues se han disparado los precios y es uno de los mayores costes que tenemos que soportar los agricultores. Entonces, pues claro, si los fertilizantes, que es uno de los mayores costes, suben, pues al final nuestros costes de producción pues se disparan. Se disparan y luego nos cuesta mucho reivindicar ese precio justo del que hablábamos al inicio, Nato. Tiene que ir un poco todo en consonancia. Bueno, pues desde luego ahora solo hay que mirar al cielo, esperar que esta primavera pues ayude a los agricultores. El campo, como ven, está en muy buen estado, pero necesita de agua y ya no puede aguantar mucho más sin que llueva este campo palentino para que no haya problemas de cara a esta próxima campaña. Están empezando a caer algunas gotas, así que nos lo tomaremos, bueno, pues con un poco de esperanza. No parece que está encapotado, pero en las previsiones no dan mucho agua, dan poquito agua. Sí, eso es lo que hablábamos, ¿no? Que es insuficiente también lo que ha caído en los días pasados. Sí, veníamos, como te he dicho, es cierto que hemos tenido un invierno bastante lluvioso, pero el mes de marzo, pues creo que ha sido de los más secos de los últimos 25 años. Y ya que estamos prácticamente a mediados de abril, en el mes de abril, llevamos la mitad del mes de abril que no ha llovido prácticamente nada. La semana pasada en algún sitio cayó 5 o 6 litros, en algún sitio menos, en algún sitio un poco más, y eso ahora mismo para el campo es totalmente insuficiente. Estamos entrando ya en plena primavera, las temperaturas tienen que subir y el suelo pues no tiene humedad. Bueno, pues confiamos en que los próximos días empiece poco a poco a cambiar el tiempo y haga de verdad tiempo de primavera, que es lo que toca. Muchísimas gracias, Norato Meneses. Muchas gracias a vosotros. Y vamos ahora con un tema que preocupa y mucho aquí a Saja Palencia y también a todos los agricultores, como es esa idea que tiene el Gobierno de España de cambiar las tarifas, en principio, Álvaro, a partir del mes de junio. Buenas tardes. Sí, así es. Estaba previsto para el 1 de abril, pero parece ser que lo van a modificar y va a entrar a partir del 1 de junio. ¿Eso qué va a suponer o cuál es el cambio que quiere hacer exactamente el Gobierno de España? Pues el cambio que ya viene de 2020, lo que pasa es que tiene un proceso normativo, digamos, largo, prolongado. Viene fundamentalmente de que los periodos que antes eran caros o digamos de un precio intermedio aumentan y los periodos de precio barato disminuyen. Es decir, las horas del día donde se paga la luz cara van a ser más y las horas del día donde se paga la luz más barata van a ser menos. Eso, añadido a que la distribución en los meses es diferente, es decir, no todos los meses se paga la luz igual. Estamos hablando de grandes consumidores, no de hogares. En esos casos nos vamos a encontrar que el mes de julio está considerado mes punta, es el mes de precio caro,
Que los otros meses que hay caros son noviembre, diciembre y enero, que a un regante pues no le van a afectar, pero ese mes de julio sí que va a hacer que tenga que tener una potencia contratada en los periodos más caros. Eso hay que pensar que no solo es el pago del consumo de la luz, que uno puede pensar, bueno, pero yo en julio no gasto tampoco muchísimo. El tema no es lo que gastas, es la potencia que tienes que tener contratada. El hecho de tener contratado para julio, para poder regar en julio en un periodo caro, te va a obligar a tener contratado todo el resto del año esa potencia. Una potencia que no vas a necesitar el resto del año porque es muchísima, es muy alta. Efectivamente, esa potencia, un regante pues puede iniciar sus riegos, la campaña de riego empieza en abril, va a hacer unos riegos muy pequeños, luego viene mayo, puede regar un poco más, y julio es donde más se suele regar, julio, y ya tiene que mantener agosto y septiembre. Pero el resto del año, como bien dices, pues él no va a regar nada, va a utilizar la electricidad para mover a lo mejor un pivot, para hacer una labor de mantenimiento, alguna cosa mínima. Aparte de que haya que mantener esa potencia altísima durante todo el año aunque no se utilice, el hecho de que haya menos franjas baratas, entre comillas, ¿no?, durante el día, va a complicar la labor de riego a los agricultores, que no van a poder organizar bien esas tareas ni aglutinarlas en las zonas baratas. Efectivamente, no solo es que se vayan a poner más horas caras, es que además antes estaban concentradas y ahora se han disgregado, de manera que antes se podía, o hasta ahora, se ha podido evitar la zona cara, tú regabas en horas donde no era caro, te adaptabas, digamos, a los horarios, lógicamente, y eso ahora va a ser muy complicado y en muchos casos imposible, porque el hecho de aumentar y además fraccionarlo te hace que tendrías que ir a regar, por ejemplo, en el mes de julio, en las horas centrales del día, que cualquiera que haya estudiado 3 hojas de un libro de agricultura sabe que es la peor hora para regar, cuando hace más calor, porque se pierde el agua, porque la planta no la aprovecha bien, etc. Entonces, en vez de favorecer un poco que se haga lo lógico, se va a obligar a pagar más caro a una persona por hacer lo único que puede hacer, que es regar cuando conviene, no en la hora central del día. ¿Más caro como cuánto, Álvaro? Porque ya se han hecho ciertos estudios, ¿no? Bueno, los cálculos que ha hecho alguna compañía eléctrica, algún agricultor con el que hemos hablado, pues van de 50 a 70 euros por hectárea. Entonces, claro, es un gasto muy importante. Y habría que pensar también, que eso todavía no hemos entrado en ello, en cuánto afectará todo esto a la ganadería, porque la ganadería que no tiene esa estacionalidad, como puede ser el regadío, lógicamente, también va a sufrir ese cambio de tarifas. También van a tener unas horas punta que van a ser más, unas horas de un precio intermedio que van a ser más, y eso al final va a ser un coste a mayores, porque ellos tienen que ordeñar cuando tienen que ordeñar, todas las labores las hacen cuando las tienen que hacer, y lo único que van a poder hacer es recibir un incremento de tarifas y pagar. Hablamos de ese incremento de 50 a 70 euros por hectárea, es un precio desde luego mucho más alto, una subida muy importante y más en estos tiempos, supongo, ¿no?, que hay que intentar ajustar al máximo el precio después de un año muy duro para los agricultores, pero sobre todo para los ganaderos, que también se van a ver afectados. Sí, así es. Ahora mismo la ganadería está teniendo unos costes en los piensos muy elevados, la materia prima es muy cara, el producto de los ganaderos no vale más, siempre vale poco y ahora se van a encontrar con un sobrecoste. Que bueno, pues habría que ver el porcentaje que supone, pero va a ser bastante. En el caso del regadío, esos 50, 70 euros hay que tener en cuenta que podríamos hablar de un coste de 170 a 200 euros, por ejemplo, por hectárea. Es decir, no es que suba de 1.000 a 1.050, es que sube de 200 a 260 y es un porcentaje que ya es muy representativo. Imagino que lo que se solicita antes de que entren en vigor esas nuevas tarifas es, primero, que no haya que mantener toda la potencia alta durante todo el año, ¿no?, que no se utiliza ni es necesaria, y por supuesto también que se aglutinen esas horas baratas para que el agricultor pueda regar. Sí, básicamente sería volver al estado anterior, un poco lo que querríamos. Yo entiendo que es algo imposible, las tarifas van a ser las que son y nadie nos va a cambiar una coma. Sí que tendrían que pensar un poco que el sector agrario a lo mejor es diferente a otros. Un sector como puede ser el industrial orienta su producción en función de sus costes, como le parece. Sin embargo, un agricultor depende del cultivo y la remolacha está ahí y crece cuando tiene que crecer y no puedes tú decidir qué vas a hacer con ella. Entonces, quizá para un sector primario como este y como es la ganadería, tendrían que pensar en algún tipo de tarifa más económica. Y además,
lo que tú dices, que ya es una reivindicación antigua, que habría que conseguir y que, bueno, el Gobierno ya, cuando hubo la sequía del año 17, se publicaron unas medidas a inicios del año 18, donde se dijo que iba a haber dos contrataciones de potencia durante el año para los regantes. Es decir, cuando yo voy a regar, subo la potencia, cuando termino de regar, bajo la potencia. Entonces, así no tengo que estar pagando, digamos, el mínimo en meses como puede ser noviembre, que nadie va a estar ahí regando. Esto se quedó ahí, y aunque se ha reclamado en distintas ocasiones, el Ministerio no lo ha llevado a cabo, y sí que este año, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, que se ha publicado a finales de diciembre de 2020, vuelve otra vez a hablar de ello el Gobierno y se pone de plazo el 30 de junio. Entonces, indica que en los próximos 6 meses tiene que crearse la posibilidad de realizar doble cambio de potencia durante un año. Que ahora mismo, por ley, tú solo puedes cambiar la potencia una vez al año. Entonces, claro, un regante tiene imposible cambiar la potencia, todos los años va a regar. Pero de esa manera sí que podría bajar bastante el coste que tiene durante aproximadamente medio año. ¿Hay margen todavía de conseguir esos cambios antes de que entren en vigor las nuevas tarifas? Sí, esto no es... A ver, hasta que el Gobierno no ejecuta, digamos, la normativa que tiene publicada, pues siempre hay plazo. La doble potencia o la doble contratación durante un año tienen de plazo, ellos mismos se han puesto de plazo el 30 de junio. Entonces entendemos que van a cumplir con lo que... Esto no es un compromiso electoral, o sea, está puesto en una ley y tendrán que cumplir la ley como cumplimos los demás. Y en cuanto a que se haga una tarifa especial de coste, etcétera, pues eso en el momento que quieran se podría llevar a cabo. Tendría que ser pues que hubiera voluntad política. Nos adentramos en el mes de abril y ya encima nos acercamos al mes de mayo con un montón de impuestos y un montón de obligaciones fiscales. Inicialmente, recordar que ya se ha abierto el plazo para la devolución del impuesto de hidrocarburos, la devolución típica del gasóleo, que se puede hacer a lo largo de todo el año. Siempre aconsejamos que se haga pausadamente y de poco en poco para no acumular. Y más en estas épocas que ya tenemos la PAC, ya tenemos los impuestos de IVA y nos vendrá el impuesto de la declaración de la renta. Que no lo olvidemos, que siempre hay que presentar las facturas del año 2020 o la relación de litros y de consumo de gasóleo agrícola. La maquinaria y los tractores que hayamos adquirido nuevos, porque el resto normalmente lo solemos tener, y el número de cuenta comprobarle si es que no lo hemos cambiado. Respecto a la maquinaria, sí que quiero recordar un poco que toda la maquinaria que se relacione en esta solicitud tiene que ser propia y que el consumo de gasóleo, por supuesto, tiene que estar destinado a uso agrícola. Respecto al resto de obligaciones de este mes de abril, sí que quiero recordar que estamos en la liquidación del IVA del 1 al 20, que hay que presentar los modelos de IVA, tanto los que están obligados por esta estimación directa, así como los impuestos de retenciones, arrendamientos de inmuebles y, sobre todo, en época de PAC, que estamos haciendo muchas transferencias de ventas de derechos, la liquidación correspondiente a ese IVA de la venta de derechos, porque si no sabemos que luego Hacienda nos lo va a reclamar. Esa liquidación se suele presentar en un modelo 309 o en un modelo 303, es una declaración esporádica, se tramita en este ejercicio o en este trimestre si corresponden a facturas de enero, febrero y marzo. También un poco significar que ya nos hemos empezado con la campaña de la declaración de la renta, aunque por parte de Asaja siempre empezamos esta tramitación a partir del mes de mayo, final de marzo, final de abril y principios de mayo. En los próximos programas sí que ya nos adentraremos un poco más en lo que son las obligaciones y la documentación y cómo vamos a realizar esta gestión, pues que sabemos que con el tema de la pandemia pues siempre intentamos que no haya mucha acumulación de gente y que se pueda hacerlo más fácilmente. Recordad que podemos ir sacando ya los datos fiscales, que si queréis pasar por aquí os les podemos facilitar y que con eso podemos ir comprobando tanto los ingresos como las imputaciones que nos hace Hacienda. Y ante todo, pues hombre, que no nos adelantemos mucho a hacer declaraciones de la renta o a presentación de borradores de hijos o de familiares, que eso pueda luego influir en la declaración de la renta. Pedimos un poco de paciencia, como siempre, porque se acumula mucha tarea, se acumula mucho trabajo y a veces pues, es más difícil conseguir sacar las cosas a tiempo como queremos y en el momento que venís. Entonces, si vamos adelantando un poco el trabajo, pues mucho mejor. Ya comento que a partir de los próximos programas nos adentraremos un poco más en alguna novedad o alguna cuestión respecto a la declaración de la renta. Las obras de esta presa deberán ejecutarse en 30 meses prorrogables entre 2021, 2022 y 2023 y permitirá embalsar 10,9 hectómetros cúbicos con una altura de la presa de 50 metros sobre el cauce y aguas arriba de la localidad de Recueva de la Peña.
Esta actuación, junto al embalse de Villafría, aguas arriba de Villabeto de la Peña, ya ejecutado, dotará de recursos hídricos a la zona regable de la Valdavia y permitirá desarrollar una superficie de regadío de 4.500 hectáreas. Esta zona regable es la primera de la comunidad con un 100% de eficiencia energética, es decir, sin coste energético alguno. Se aprovecha la energía potencial que genera la diferencia de altura entre el punto de toma de agua en el río Valdavia, en la Puebla de Valdavia, y el punto final del sistema en Osorno, posibilitando que el agua llegue con suficiente presión a los hidrantes de las parcelas regables. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas especifica que las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, como son titularidades compartidas, comunidades de bienes o sociedades civiles, entre otras, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. En la práctica, esto significa que para presentar cualquier solicitud se debe hacer utilizando el certificado digital en lugar de realizar la presentación en papel en las oficinas de registro habilitadas. Asaja lamenta que muchos profesionales del campo y la agricultura tengan que asumir estas obligaciones cuando en muchas localidades de nuestra provincia no disponen de cobertura suficiente para la utilización de medios electrónicos. Los interesados en obtener el certificado digital pueden ponerse en contacto con las oficinas de Asaja para conseguirlo. La Asociación Europea de Fabricantes y Vacunas han realizado una encuesta en 8 países, entre los que se encuentra España, y donde el 82% de los participantes han sido ciudadanos residentes en el entorno urbano. De dicha encuesta se desprenden opiniones y creencias cuando menos sorprendentes. El 60% desconoce la prohibición de usar hormonas promotoras del crecimiento. El 50% cree que se utilizan antibióticos para acelerar el engorde, algo prohibido en la Unión Europea. Solo el 75% opina que los ganaderos cuidan la salud y el bienestar de los animales y solo el 58% cree que se cumplen las indicaciones de los prospectos de las medicinas. Todos estos datos demuestran el bajo conocimiento del funcionamiento de la sanidad y el bienestar animal en la Unión Europea, y este desconocimiento puede ensombrecer la excelente labor del sector primario ganadero español, puntero y apreciado a nivel mundial. En lo que va de siglo, el pasado mes de marzo ha sido el más seco en España y el cuarto más seco desde 1961. Concretamente, las precipitaciones medias en nuestro país han sido de 17 milímetros, lo que supone un 37% de la media de lluvia de los últimos años, datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología. En Palencia capital el dato es aún más llamativo, ya que solo se ha recogido en el mes de marzo 6 litros por metro cuadrado. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado las ayudas destinadas a bonificar intereses de los préstamos preferenciales bonificados por titulares de explotaciones afectadas por la sequía en la campaña 2018-2019. Estas ayudas están destinadas a aquellos a los que se concedió un préstamo al amparo de la orden que publicó la Consejería en 2019, no a aquellos que se tramitaron en el 2017. Los afectados pueden solicitar estas ayudas en la entidad financiera que les concedió el préstamo, para lo que tienen de plazo hasta el día 10 de mayo. Continúan los cereales sin una línea clara. Si las semanas anteriores el precio mantenía una tendencia alcista, esta semana se producen ligeras caídas. Todo ello es fruto del nerviosismo de los mercados a la espera de que se defina una tendencia clara a seguir, o por decirlo de otra forma, nadie quiere que le pille a contrapié y el mercado cambie de la noche a la mañana. La carne de ovino registra ligeras subidas. El lechazo extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza en torno a 4,90 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos entre 4,65 y 4,25 euros kilo vivos según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado en torno a los 63 euros por unidad para sacrificio. Las ovejas sin cambios, para vida entre 80 y 100 euros según raza y entre 30 y 60 euros unidad para sacrificio. Ligeras subidas de los precios de la carne de vacuno sobre matadero. En La Lonja volvió el enfrentamiento de los dos sectores, ganaderos y tratantes, que siguen viendo el campo de una manera muy diferente. El mercado de ganado de Salamanca contó con el nivel máximo de asistencia desde que empezó la pandemia, 2.034 animales con buen peso y calidad, lo que generó la presencia de muchos compradores, con mejores ventas para la hembra que para el macho. Esta es Fátima Espinosa Novoa. Fátima está fetén, claro. Siempre toma 3 lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Fátima está tan fetén que siempre está a la venga paseos por ahí. Mírala, ahí está otra vez. Fátima, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar 3 lácteos al día. Es un mensaje de Fátima Espinosa Novoa y de la Fundación Española de la Nutrición.
Así nos despedimos, no hay tiempo para más, pero recuerden que volvemos el próximo jueves aquí, a Campo Palentino.